Vamos a recolectar la ofrenda. Y entonces, Primera de Samuel 15:22. Primera de Samuel 15:22. Vamos a abrir la palabra del Señor Jesucristo en esta tarde. Los niños pueden salir a sus clases. Amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Primera de Samuel 15:22. Dice la palabra del Señor. Lo tienen todos. Digan amén. Primera de Samuel 15:22. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Dice Primera de Samuel 15:22. La palabra del Señor. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. La pregunta es, ¿será que se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Y entonces dice aquí, ciertamente el obedecer es mejor. Alguien diga conmigo, obedecer es mejor. Incline su rostro y dígale: Señor, háblanos en esta tarde. Señor Jesús, venimos delante de tu presencia y te pedimos, Señor, que por este momento seas tú hablándonos, Señor, a nuestro corazón, a nuestra vida, Señor Jesucristo. Ponemos nuestro corazón, Señor, en tus manos para que nos hables, nos transformes, Señor, nos cambies, Señor Jesucristo. Nos humillamos delante de ti, Señor, para que seas tú hablándonos, Señor, de una manera especial. Señor, quita todo pensamiento, todo impedimento en esta tarde que sea impidiendo que yo reciba tu palabra, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Alguien diga gloria a Dios. Amén. Dando un fuerte aplauso, le invito a que tome su lugar en esta tarde. Obedecer es mejor, dijo Samuel a Saúl. Obedecer es mejor. Y hay varios conceptos humanos los cuales practicamos o usamos. Conceptos humanos que desarrollamos todos los días en nuestra vida cotidiana. Y un concepto es una idea que forma nuestro entendimiento. Un concepto es una idea que forma nuestra vida, forma nuestra manera de ser. Y creo que desde nuestra infancia nosotros hemos venido aprendiendo y desarrollando el concepto de la obediencia. Desde niños, nuestros padres, ¿cierto?, nos han inculcado el ser obedientes. Que seamos obedientes, obedientes a nuestros superiores, nuestros maestros, los directores. Que seamos obedientes a la autoridad. Es un concepto, algo que nosotros vivimos todos los días. La obediencia. Bueno, algunos no, pero es algo que se desarrolla normalmente en la sociedad y algo que le enseñamos a nuestros hijos, que aprendan a ser obedientes. Porque la obediencia trae bendición, mientras que la desobediencia trae destrucción. Pero el hombre, a pesar de que ha ido desarrollando este concepto de obedecer, el ser humano siempre ha optado por desobedecer. Y la desobediencia trae consecuencias. La desobediencia no trae buenos resultados. La desobediencia lleva al hombre por malos caminos. La desobediencia, hermanos, nos lleva a alejarnos de Dios, a cometer pecado. En sí, la desobediencia es pecado. Y entonces el hombre, por su naturaleza, siempre ha optado por desobedecer. Desobedecer la palabra de Dios. Y la desobediencia, podemos ver que la desobediencia de uno pudo traer muchos problemas
y muchos resultados indeseables para el resto de la humanidad. Por ejemplo, la desobediencia de Adán y Eva, que afectó toda su descendencia y hasta el día de hoy. Nosotros podemos ver que en Romanos capítulo 5 versículo 18 dice que por la desobediencia de uno, gloria al Señor, póngame ese versículo que dice así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todo hombre la justificación de vida. Amén. Y entonces, aunque un hombre pecó y desobedeció y trajo maldición a toda la raza humana, por medio de un hombre es que viene la bendición, y ese nombre y ese hombre es Jesucristo. Aleluya. Por medio de la naturaleza adámica nosotros recibimos la naturaleza pecaminosa, pero por medio de Jesucristo nosotros, a los que creen en el Señor Jesucristo, reciben la naturaleza de Dios, la naturaleza que puede obedecer, la naturaleza que puede vivir en santidad, la naturaleza que puede vivir para Dios. Es por medio de Jesucristo, el segundo Adán, por la cual nosotros recibimos la bendición. Alguien diga amén. Y entonces la desobediencia de Adán y Eva afectó a toda su descendencia. Después que ellos fueron expulsados del jardín, del lugar de bendición. Génesis 3:23 dice: y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea que Dios, por medio de la desobediencia del hombre, los sacó. O sea, una consecuencia muy grande, una consecuencia bastante dolorosa, el ser expulsados del lugar de bendición, del jardín donde Dios les tenía todo. Y hay veces, hay personas que por medio de su desobediencia pierden toda la bendición que Dios tiene para ellos. Por medio de la desobediencia a la palabra de Dios son expulsados de la bendición de Dios. Y eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Ellos pecaron y Dios dijo: aquí no puede haber pecado, aquí no puede haber desobediencia, tienen que salir y ser expulsados de mi presencia. Y es porque Dios es un Dios santo. Dios es un Dios perfecto, en Él no hay pecado. Por eso el que está en Cristo no puede seguir viviendo en el pecado y en la desobediencia. El que está en Cristo debe de estar viviendo en obediencia, en santidad y en entrega al Señor Jesucristo. Alguien diga amén. Y entonces la desobediencia nace de un corazón que no se quiere dejar guiar, orientar o corregir. Es un rechazo activo u omisivo a dar cumplimiento a una orden. Es un rechazo activo. O sea que la desobediencia es un rechazo a lo que Dios nos está mandando. Y por eso el hombre activamente está opuesto a la palabra de Dios. El hombre por naturaleza desobedece a Dios. Por eso vemos hoy tantos movimientos sociales que quieren romper con las normas establecidas por Dios en su palabra. Porque el ser humano siempre ha buscado librarse de obedecer a Dios para seguir su propio razonamiento. El ser humano siempre ha querido ser desobediente a Dios. Podemos ver en la Torre de Babel
podemos ver en los tiempos, cierto, en los tiempos de Noé, donde todos estaban desobedeciendo, se envanecieron en su razonamiento, se envanecieron en su pecado, y hemos visto esto durante la historia de la Biblia, cómo la desobediencia ha llevado a generaciones enteras a la ruina. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque se han ido tras su propio razonamiento, desobedeciendo la palabra de Dios. Porque cuando nosotros vamos tras nuestro razonamiento, nuestro razonamiento nos va a llevar a desobedecer la palabra de Dios. Por eso yo no puedo confiar en lo que yo pienso, ni lo que yo puedo pensar en mi corazón. Yo no puedo seguir mi corazón, porque la palabra del Señor dice que el corazón es perverso, es malo más que todas las cosas. Yo no puedo seguir mi razonamiento, porque mi razonamiento me va a llevar al pecado. Mi razonamiento me va a llevar lejos de Dios. Yo debo de rendir mi razonamiento a los pies de Cristo, para que su palabra me cambie, para que su palabra me transforme. Yo necesito rendir ese razonamiento. Por eso, si usted quiere vivir en victoria, usted ha de rendir su razonamiento, sus ideas, sus pensamientos aquí en este altar, y decirle: Señor, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Alguien diga gloria a Dios. Si usted tiene una alabanza para el Señor, désela en esta tarde. El razonamiento es peligroso, porque el razonamiento lleva al hombre por caminos malos. Esta mañana, predicando allá en Sacramento, les estaba diciendo a los hermanos el versículo allá de Proverbios que dice: hay caminos, el razonamiento del hombre que le parece buenos, pero su fin es camino de muerte. Gloria al Señor. Si usted se está dejando llevar por su razonamiento, usted se va a dar cuenta que su propio razonamiento lo va a alejar y alejar y alejar y alejar de Dios. Por eso nosotros, para obedecer la palabra del Señor, debemos nosotros morir a nosotros mismos todos los días. Ese razonamiento debe de morir todos los días, porque todos los días se quiere levantar el mismo razonamiento, pero ese razonamiento, esta carne, hay que llevarla a un altar y que queme con el fuego del Espíritu Santo. Yo estoy buscando a alguien en esta tarde que quiera morir a sí mismo, quiera morir a su razonamiento. Habrá alguien aquí que quiere decir: Señor, yo quiero morir a mi propio razonamiento para obedecer tu palabra. Alguien diga gloria a Dios. Romanos capítulo 1, versículo 21. Dice la palabra de Dios. Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, miren lo que dice: conocido a Dios, no le glorificaron, ¿qué? Como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron ¿en qué? En sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y es que la desobediencia va de la mano del conocimiento. La desobediencia va de la mano de la revelación. No podemos desobedecer algo que no conocemos o sabemos. No podemos desobedecer una ley que no sabemos ni que conocemos. Alguien que no conoce la ley la puede estar desobedeciendo sin saber que está desobedeciendo la ley, valga la redundancia. Porque si usted sabe la palabra de Dios, usted está atado a obedecer la palabra de Dios. Porque solamente la persona que no conoce la desobedece y no sabe que está desobedeciendo la palabra de Dios. Pero alguien que conoce la ley, alguien que conoce la palabra de Dios, está atado a desobedecerla. Romanos capítulo 5, versículo 13 dice la palabra de Dios: pues antes de la ley, Romanos 5:13, pues antes de la ley, ¿qué? Había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que
no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea que donde no hay conocimiento de la ley, no se inculpa de pecado, pero el que sabe cuál es la ley y peca, ese sí se le culpa de pecado, porque sabe y conoce, hermanos, la palabra del Señor. Por eso dice aquí Pablo en el versículo 21 de Romanos 1, dice, conociendo a Dios. Estas personas conocían a Dios, sabían la palabra de Dios, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué dice ahí? No le glorificaron como a Dios, aún conociendo quién es Dios, aún conociendo su grandeza, aún conociendo su poder, decidieron, diga conmigo, decidieron rechazar su palabra, su carácter, su santidad, para envanecerse en su propio entendimiento. Eso es desobediencia, aleluya. Por eso dice la palabra del Señor, dice aquí que el Señor, dice, se envanecieron su necio corazón, profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Se hicieron necios, y el Señor los entregó a esos pensamientos, el Señor los entregó a esas ideas, el Señor los entregó a ese pecado, porque el que no quiere obedecer, el Señor lo entrega a su propio pecado para que vaya y se revuelque en el pecado. Pero el que obedece, aleluya, recibe la estructura de Dios y recibe la corrección de Dios, el Señor lo levanta, el Señor le da fuerza, el Señor le perdona pecado, el Señor lo arregla. Sí, Señor, porque es que la obediencia trae estructura a nuestra vida. Por eso nosotros antes estábamos desordenados, pero Cristo vino y nos dio estructura a nuestra vida. Ahora estamos bien estructurados, no por nosotros mismos, sino porque Dios nos ha estructurado la vida. Ahora estamos viviendo una vida bien organizadita. Alguien diga gloria a Dios. Claro, antes vivíamos en desorden. Antes vivíamos en fornicación, en adulterio, pero cuando Cristo nos predicó su palabra, cuando el evangelio vino a nuestro corazón, cambió nuestra vida y nos dio estructura. Aleluya, pasamos de pecadores a ser hijos de Dios. Aleluya. Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron. Aleluya. El recibir a Cristo no es solamente levantar las manos y decir, yo acepto a Jesucristo como mi Salvador. No, Señor. Eso no está en la Biblia. Cuando alguien recibe a Cristo, recibe su enseñanza, recibe su doctrina, recibe el evangelio. Y el evangelio de Jesucristo dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Aleluya. O sea que el que recibe a Cristo se bautiza en el nombre de Jesús. El que recibe a Cristo se arrepiente de sus pecados. El que recibe a Cristo, su vida cambia. Oh, alguien aplaude. Si usted tiene una alabanza, désela al Señor. Gloria a Dios. Y entonces la desobediencia va de la mano de la revelación, del conocimiento. Por eso los que conocemos a Dios tenemos ese llamado a obedecerle. Porque Él no nos ha revelado, nos ha revelado su palabra. Nos ha revelado su carácter, nos ha revelado su santidad. Y no podemos decir que conocemos a Dios y vivimos en desobediencia a su palabra. No podemos decir que conocemos a Dios y activamente rechazamos lo que su palabra dice. No podemos decir que somos seguidores de Cristo, pero cuando Cristo nos habla, nos vamos y desobedecemos su palabra. Eso fue lo que pasó con esos discípulos que estaban escuchando ese sermón allá en Juan capítulo 6, versículo 68, que Jesús estaba predicando un mensaje y fue bastante difícil y duro de recibir. ¿Y qué pasó? Dice la palabra de Dios que muchos ese día decidieron ya no seguir a Jesús, porque no querían escuchar palabra dura, palabra difícil, palabra que verdaderamente los transformara, y se fueron y agarraron su camino.
Y entonces Jesús le pregunta a los discípulos que estaban ahí, y él dijo: ustedes quieren también irse. Aleluya. Pero Pedro, en ese día él dijo algo muy verdadero y algo muy poderoso. Y él dijo: Señor, pero es que ¿a dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Aleluya. El que verdaderamente quiere seguir a Jesucristo tiene que obedecer su palabra, tiene que aceptar su evangelio, tiene que aceptar el arrepentimiento, tiene que aceptar el bautismo en el nombre de Jesús, tiene que aceptar toda la palabra. No podemos nosotros, hermanos, decir esto sí y esto no. Juan capítulo 14 versículo 15 dice la palabra del Señor: si me amáis, ¿qué? Si me amáis, guardad mis mandamientos, obedeced mis mandamientos. El versículo 21 de Juan 14 dice: el que tiene mis mandamientos, el que los obedece y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Gloria al Señor Jesucristo. Dios nos está enseñando a que guardemos su palabra, toda su palabra, a que obedezcamos su palabra, obedezcamos toda su palabra. Gloria al Señor Jesucristo. Alguien diga: gloria al Señor. Yo creo que necesitamos enamorarnos de la palabra del Señor de nuevo, porque cuando nos enamoramos de su palabra, no va a venir cualquier idea y nos va a dañar la mente. No, Señor, porque cuando amamos su palabra, Él es su palabra, y cuando amamos su palabra, lo amamos a Él, porque Él es la palabra viva. Aleluya. Alguien diga: gloria a Dios. Capítulo 15 de Juan, versículo 14 dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y hay muchos que cantan: eres mi amigo fiel y yo soy amigo de Dios y esto. Pero cuando Jesucristo quiere confrontarlos con la palabra de Dios acerca de algo que están haciendo, ahí sí ya no son amigos de Dios. Son amigos de Dios para las bendiciones, son amigos de Dios para decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando Cristo le dice: arrepiéntete y cambia tus caminos, ahí sí ya no es mi amigo. Nosotros, si queremos seguir a Jesús, nosotros debemos decir como Pedro dijo aquel día después del sermón de Jesús: Señor, yo sé que tu predicación es dura, yo sé que tu palabra es difícil a veces de recibir, pero ¿a dónde más vamos a ir si es esa palabra la que nos da vida? ¿A dónde más vamos a ir? ¿Qué más instrucción vamos a buscar en este mundo si solo la palabra es la que nos da vida, 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 vida? Oh, apláudale fuerte. Gloria al Señor Jesucristo. Mira lo que dice Hebreos capítulo 2 versículo 1. Hebreos capítulo 2 versículo 1. Mira lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, ¿qué es necesario? Algo que es necesario, algo que importante, ¿cierto? Es algo que importante. Dice que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y es firme, y toda transgresión y desobediencia recibió ¿qué? Justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Aquí dice el escritor a los Hebreos, dice que con más diligencia es necesario, es importante, es vital que nosotros
nosotros atendamos con más diligencia a la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros obedezcamos con más diligencia la palabra de Dios. Aleluya. Que si Dios te está mandando a hacer algo, hazlo, porque es Dios que te está mandando. Si la palabra del Señor dice algo, no le pongas sí o así que, o no le preguntes, no obedece la palabra de Dios. Hay que atenderla con más diligencia, hay que amar la palabra de Dios con más diligencia. El Señor nos está mandando, enamorémonos de su palabra de nuevo, obedezcamos su palabra, porque dice: toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es verdadera. Y si es verdadera, nosotros tenemos que ser diligentes en atenderla, en obedecerla, en creerla y en predicarla también. Alguien diga gloria a Dios. No podemos andar en desobediencia, hermanos, sino que con más diligencia atendamos y obedezcamos y vivamos la palabra del Señor Jesucristo. El Señor está buscando que varones, varones necesitamos nosotros seguir andando en obediencia a la palabra de Dios. A ver, las damas necesitan seguir andando en obediencia a la palabra de Dios. A ver, los jóvenes también necesitan atender con más diligencia a la palabra de Dios. ¿Dónde están los jóvenes? Aleluya, nosotros debemos, aleluya, atender la palabra del Señor con más diligencia, porque la desobediencia va a traer consecuencias. Cuando nosotros no obedecemos su palabra, oh hermano, eso trae consecuencias para nosotros. Dios no cambia si nosotros desobedecemos su palabra. No, Él sigue siendo Dios. Aleluya. Los que llevan de la rumba somos nosotros cuando desobedecemos la palabra de Dios. Dios sigue siendo Él. Él es poderoso, Él es grande, pero nosotros somos los que sufrimos cuando desobedecemos su palabra. Yo creo que Él merece un aplauso fuerte en esta tarde, porque su palabra da orden a las cosas. Por eso la naturaleza obedeció la voz de Dios. Cuando Él dijo: sea la luz, y qué, y fue la luz. Y cuando obedeció, trajo orden a todo lo que nosotros vemos hoy. Si salimos, el sol, el día está bien hermoso. Si pasamos a la noche, la luna está en su lugar. Todo está sostenido por la palabra de Dios. Aleluya. Todo el universo, toda planta, todo animal, todo insecto, todo lo que está rodeando nuestras vidas está perfectamente colocado ahí y sostenido por la palabra de Dios. Por eso el que obedece, Dios le ordena la vida. Aleluya. El que quiere orden para su vida, el que quiere orden para su familia, obedezca la palabra de Dios. Oh, aleluya. Oh, gloria al Señor, porque la desobediencia trae consecuencias. La desobediencia de uno trajo destrucción para toda su familia. Hubo un hombre que se llama Acán, allá en el Antiguo Testamento, hombre que había sido llamado para formar parte del ejército. Desobedeció la palabra de Jehová. Que desobedeció la palabra que Jehová había mandado, a no tomar de los utensilios de bronce y de hierro, ni de plata, ni de oro, porque era para ser consagrados para Dios. Pero este hombre no escuchó. Este hombre desobedeció a Dios, desobedeció la voz de su pastor, que era Josué, y Dios usó para predicarles este mensaje y estas instrucciones. Pero él no obedeció, sino que decidió rechazar activamente lo que Dios había dicho. En Josué capítulo 7 versículo 20, en Josué capítulo 7 versículo 20 dice la palabra del Señor: y Acán respondió a Josué. Ya se habían dado cuenta de que
algo había sucedido porque había perdido el ejército, y es porque había pecado dentro del campamento. Y se le acercaron a Acán preguntándole si él fue. Y dice Acán, respondió, versículo 20, a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Acán, hermanos, no era un hombre ignorante. No era un hombre ignorante. Él sabía muy bien qué decía la palabra de Dios. Él escuchó lo que Jehová había dicho y mandado por boca de Josué. Sí. Él sabía muy claramente lo que había dicho Jehová. Pero él escogió desobedecer voluntariamente la ordenanza de Jehová. Hermanos, él sabía, pero cuando él sabía, eso lo hizo a él responsable a ser obediente. Aleluya. Nosotros no podemos ignorar la palabra de Dios. No podemos escoger y rechazar lo que nos gusta y lo que no nos gusta. No podemos decir me gusta cuando me da fortaleza, pero no me gusta cuando habla de santidad. Me gusta cuando habla de gozo, pero no me gusta cuando habla en contra del pecado. Nosotros no podemos escoger lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Hermanos, nosotros tenemos que obedecer la palabra del Señor como la recibamos. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Hay muchos que dicen es que la palabra de Dios no dice esto, dice lo otro, y buscan excusas, buscan a ver cómo ir alrededor de la palabra de Dios. Es que dice y eso lo otro, y sacamos excusa para hacer de las nuestras, hacer lo que nosotros queremos y no la voluntad de Dios. Hay algunos que están esperando bendición de Dios, pero no quieren obedecer su palabra como es. Aleluya. Acán había escuchado, pero él escogió desobedecer. Hay algunos que escuchan y escuchan y escuchan palabra y todavía están escogiendo desobedecer la palabra de Dios. Si Dios, hermano, te ha mandado a hacer algo, obedécele a Él con todo tu corazón. Oh, aleluya. Alguien diga gloria a Dios. No podemos desobedecer la palabra del Señor. No podemos escoger lo que nosotros queremos. Aleluya. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es que inspirada por Dios, de Génesis a Apocalipsis. Toda la palabra dice y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en qué, en justicia. Por eso nosotros debemos de obedecer toda la palabra de Dios. Aleluya. Mi familia necesita saber no la mitad, sino toda la palabra de Dios. Mis hijos no necesitan la mitad, ellos necesitan saber toda la palabra de Dios. Difícil o no de recibir, hay que recibir su palabra con amor, con amor, con amor, con amor, con amor. Aleluya. Por eso predicamos todo el consejo de la palabra de Dios, porque es toda la palabra la que nos corrige, es toda la palabra la que nos cambia, es toda la palabra la que nos transforma. Aleluya. El día de que yo deje de predicar toda la palabra, váyase de este lugar, corra de este lugar, busque un lugar donde prediquen toda la palabra de Dios. Hermanos, aquí, hermanos, nosotros queremos predicar toda la palabra de Dios. Sí, vamos a predicar del gozo y de la fortaleza, y vamos a predicar del amor, claro que sí, pero también el Señor nos ha mandado a predicar acerca de la santidad, del pecado, de la separación, porque eso es la palabra de Dios. Misericordia, pero también corrección. Oh, obediencia, pero también gracia. Oh, aleluya. Si usted tiene un aplauso, déselo fuerte al Señor.
Porque la consecuencia de la desobediencia es muy grande. Y la consecuencia que recibió Acán fue muy fuerte. Mira lo que dice el versículo 24 de Josué 7. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. ¿Y qué? ¿Están ahí conmigo? Josué 7, léalo conmigo, hermanos. Dice: sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. ¿Y qué? Y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. O sea, eso fue un castigo muy fuerte. El día de hoy, hermanos, hoy nadie nos va a apedrear, pero la desobediencia sí es pecado, y el pecado me separa de Dios. Aleluya. Y dice su palabra que separados de mí nada podéis hacer. Mientras nosotros estemos en desobediencia, no vamos a tener, hermanos, la bendición de Dios. Y hay algunos que el Señor está diciendo: obedece mi palabra, obedece, y todavía están como ignorando la palabra del Señor, esperando un día perfecto para obedecerla. No, en la palabra del Señor no se espera para un día después. A Dios se le obedece cuando Él manda. Aleluya. A Dios se le obedece cuando su palabra nos toca. Gloria al Señor. Porque si no obedecemos, pecamos. Y si pecamos, nos separamos de Dios. Y si estamos separados de Dios, hermano, no vamos a hacer nada. Eso fue lo que dijo Jesús: separados de mí nada podéis hacer. Por eso es que la gente del mundo no puede encontrar felicidad en el alcohol, no puede encontrar felicidad en la fiesta, no puede encontrar felicidad en las relaciones sexuales, no puede encontrar buscando felicidad, pero no encuentra felicidad, porque es que separados de Dios nada podemos hacer. Aleluya. Por eso Él llama a algún amigo en este día que se arrepienta y venga a los pies de Cristo, para que esté cerca de Jesucristo. Aleluya. Porque, hermano, cuando estamos al lado de Jesucristo, cuando Jesucristo está metido dentro de nosotros, allí es cuando hay bendición. Alguien diga gloria a Dios. ¿Tienen calor o no? Yo me estoy quemando aquí adelante, pero si usted predica conmigo, terminamos rápido. Separados de mí nada podemos hacer. Y eso fue lo que pasó con Acán. Acán llevó de la rumbe. ¿Por qué? Porque él desobedeció la palabra del Señor. Cuando nosotros desobedecemos la palabra, joven, escúcheme bien, en esta tarde se corta el fluir, se corta la unción, se corta la bendición, se corta la protección. Hay muchos que andan andando por ahí: sí, Diosito está conmigo en todo lado. Diosito no está contigo. ¿Han escuchado eso? Yo le he predicado a mucha gente y dice: no, pero es que yo tengo a Diosito aquí en mi corazón. Diosito no está en ningún corazón. Diosito no está contigo. Diosito no está probando tu vida porque tú estás en desobediencia. Sí, Señor. Pero cuando nosotros venimos a Él y nos arrepentimos, ahí sí Dios está con el justo. Aleluya. Ahí sí Dios está con nosotros. No le podemos tener miedo al arrepentimiento, hermanos. Amemos el arrepentimiento, porque el arrepentimiento es lo que nos acerca de nuevo a Dios cuando hemos pecado. Hermano, no le corra al arrepentimiento, no, mejor córrele al arrepentimiento y levanta tus manos en un altar y dígale: Señor, me arrepiento de mis pecados, y allí está Él, fiel y justo, para perdonar nuestros pecados, aquellos que se arrepienten de corazón. Aleluya. La decisión de Acán a desobedecer trajo una consecuencia muy pesada.
Se perdió él, su familia y todo lo que él tenía. Varón, quiero decirte en esta tarde que tus decisiones tienen consecuencias muy, muy graves. Son consecuencias o son buenas o son malas. Aleluya. Por ejemplo, vemos otro ejemplo de un hombre que desobedeció activamente la palabra, rechazó lo que Dios había mandado. Primera de Samuel 15:23. Saúl, Dios le quitó el reinado por su desobediencia. Dice en Primera de Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, también él te ha desechado para que no seas rey. Saúl perdió su lugar de rey, perdió su unción, perdió su autoridad, perdió la bendición de Jehová. Hermanos, nosotros no podemos darnos el lujo hoy de perder la autoridad. Hoy necesitamos padres de familia llenos de la autoridad, del poder del Espíritu Santo, porque este mundo está presionando y presionando cada día más a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestras familias. Por eso hoy necesitamos sacerdotes en cada hogar que se paren firmes a decir: yo no voy a dejar que el mundo entre a mi casa, yo no voy a dejar que las cosas del mundo entren a la habitación de mis hijos. Necesitamos varones llenos de autoridad, llenos de poder, llenos de la unción del Espíritu Santo. ¿Será que aquí hay un varón que quiere decirle: Señor, lléname con tu poder, yo necesito tu poder? ¿Habrá alguien aquí que quiere decir: Señor, lléname con tu poder? Oh, apláudale fuerte al Señor en esta tarde. Apláudale fuerte al Señor en esta tarde. Aleluya. No podemos darnos el lujo de irnos en vacaciones espirituales, no. Aleluya. Por eso Dios ha puesto el orden del padre en la familia. Porque ese padre necesita ser ese sacerdote en el hogar que trae el orden. Y sabe cómo viene el orden: por medio de la obediencia. Aleluya. No puede haber orden si no hay ¿qué? Obediencia. No puede haber orden en esta sociedad si no hay obediencia a la ley. Alguien diga amén. Alguien diga gloria a Dios. Aleluya. Entonces, la familia necesitan orden, y el orden viene por la obediencia de la palabra del Señor. Por eso, hermanos, la obediencia de Abraham dio fruto a la promesa de Dios. Y dice: tu descendencia será como las estrellas en el cielo. Pero había una condición. La condición de Jehová era: vete de tu tierra. Aleluya. Alguien diga conmigo: vete de tu tierra. En Génesis capítulo 12 versículo 1 dice la palabra del Señor: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una ¿qué? Nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque él iba a obedecer, y esa obediencia iba a llevar a un orden. Y mire lo que dice el próximo versículo: y se fue Abraham. Diga conmigo: y se fue Abraham como Jehová le había dicho. Alguien diga amén. Abraham estaba atento a la palabra del Señor. Sí, porque él la obedeció. Aleluya. Él estaba atento a lo que Dios estaba diciendo. Él no cuestionó a Dios. ¿Será? Pero tú sí me estás guiando por el camino correcto, ¿cierto? No, él no cuestionó a Dios, no, Señor. Aleluya. Nosotros no podemos que cuestionar a Dios, hermano. No cuestionemos su palabra. Aleluya. Si queremos aprender, preguntemos, pero no cuestionemos, porque ese es el espíritu que estaba en la serpiente al principio con Adán y Eva. Esa serpiente que era astuta se le acercó y cuestionó lo que Dios había dicho. Aleluya. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer, que nuestros jóvenes
cuestionen la palabra de Dios para que encuentren una excusa de no seguir en la iglesia. Buscando una excusa, pero nosotros no podemos cuestionar la palabra del Señor. La palabra del Señor creo que está muy clara, aleluya. Pecado es pecado, fornicación es pecado, adulterio es pecado, aleluya. Hermanos, hay tantas cosas que la palabra del Señor dice que son pecado y todavía son pecado. La palabra de Dios no ha cambiado. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y para siempre. Esa palabra no cambia. Si le va a aplaudir, apláudale fuerte al Señor Jesús. Si Dios te dijo vete, ¿por qué cuestionas a Dios? No cuestionemos a Dios, obedezcámosle mejor, hermano. Abraham no cuestionó a Dios, sino que lo obedeció. Nosotros tenemos que estar atentos a la palabra de Dios, no a nuestros sentimientos o pensamientos. Aleluya. Cuando Dios nos, hermano, nos diga siga, nosotros sigamos, aleluya. Cuando Dios diga no, nosotros nos detengamos. Cuando el Señor nos corrija, debemos de dejarnos corregir. Cuando el Señor nos llama la atención, debemos estar pendientes, hermano, a obedecer lo que Él nos dijo que debemos de obedecer. Hermanos, debemos de estar pendientes a dejar atrás y adherir la palabra de Dios todos los días. Aleluya. No podemos andar con la bendición de Dios y andar en desobediencia a la misma vez. No, Señor. Dios nos está llamando a que obedezcamos, así como Abraham obedeció. Y cuando Abraham obedeció, Dios cumplió su promesa en su vida. Hay algunos que están esperando, Señor, cumple la promesa en mi vida que tú me hiciste, pero todavía no quiere obedecer lo que Dios le mandó a hacer. Primero obedece la palabra del Señor y lo demás será añadidura, hermano. Al Señor no se le hace difícil cumplir lo que Él te dijo, pero Él primero quiere que nosotros obedezcamos su palabra, porque la palabra de Dios trae bendición para el hombre. Nosotros somos conscientes de cuando estamos nosotros desobedeciendo la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué hacemos muchas veces? Lo mandamos para atrás de la cabeza. Y ahí es cuando entra la vida religiosa. La vida de ir al culto para apaciguar la conciencia, pero no obedecer la palabra de Dios. Eso es peligroso. Aleluya. Eso es peligroso, hermano, porque Dios quiere que nosotros obedezcamos su palabra cuando Él la manda. Aleluya. Hermanos, nosotros tenemos que andar en obediencia para que andemos en bendición, para que andemos en unción, para que andemos en poder. Nosotros, hermanos, si el Señor te está mandando a que tú dejes algo del pasado, déjalo del pasado atrás, hermano, y deje que el Señor sane tu corazón para que tú puedas seguir hacia adelante. Mi mamá siempre dice, la desobediencia trae problemas. Y yo creo que eso es muy, muy cierto para todos. Sea usted viejo o sea usted joven, la desobediencia trae problemas. Aleluya. Y aquí nadie se escapa de ese pensamiento de la desobediencia. Usted sabe cuando está desobedeciendo a Dios. Por eso, si Dios ha puesto esa convicción dentro de ti de que le estás desobedeciendo, eso es un llamado de misericordia, ¿sabe? Si tú te sientes mal por el pecado, eso es Dios llamándote a que te arrepientas para que Él te dé una oportunidad nueva. Y eso es lo que Él quiere hacer el día de hoy. Él está llamando a alguien y le está diciendo, tú estás en desobediencia, necesitas arreglar tu vida con Dios. Y lo bueno es que aquí hay una nueva oportunidad. Lo bueno es que
nosotros, aunque hay veces desobedecemos la palabra del Señor, el Señor nos da oportunidad tras oportunidad, tras oportunidad, tras oportunidad. ¿Cuántas oportunidades no te ha dado Dios? Estemos en pie en esta tarde. ¿Cuántos necesitan la misericordia de Dios en sus vidas? Los que dijeron amén, pasen aquí adelante y dígale: Señor, ayúdame a obedecer tu palabra todos los días. Aleluya, porque necesitamos volver a esa obediencia que teníamos al principio. Que no seamos como la iglesia del libro del Apocalipsis, que había dejado su primer amor. Tenemos que obedecer la palabra del Señor en nuestras vidas. Y si has desobedecido, aquí está el Señor. Levante tus manos y dígale: Señor, yo he desobedecido tu palabra, perdóname. ¿Y sabe qué hace Dios cuando tú le dices eso? El Señor te perdona. Porque Él es fiel y justo para perdonar todo aquel que quiera venir a arrepentirse de sus pecados el día de hoy. Si le has fallado a Dios, aleluya, hoy es el día para que vengas y arregles las cosas con Dios. Si te sientes lejos de Dios, es tiempo de que vengas y te acerques a Dios, porque la palabra del Señor dice que separados de mí nada podemos hacer. Venga y acérquese a Dios. Dios te está llamando. Porque sigues en tu propio razonamiento, no sigas en tu propia mente. No, ven, acércate a Dios y dígale: Señor, ayúdame.